Vamos a empezar con la próxima charla con Víctor. Bienvenidos, Víctor. Gracias, gracias. Muy buena tarde. Ok. ¿Puedes introducirte, qué haces, dónde vives, etcétera, por favor? Gracias. Muy buenas tardes, John. Thank you very much, John. It's an honor. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. Gracias. Muy buenas tardes a todos mis colegas de Latinoamérica. Mi nombre es Víctor Hugo Escobar de la Garma. Soy neurocirujano y terapista endovascular neurológico y cirujano cerebrovascular. Que bueno, radico en la Ciudad de México. Específicamente estoy en el Hospital Zaragoza del Iste. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Ya nos dio un panorama general el doctor Felipe Padilla en la charla previa, y me refiero a las técnicas que tenemos hoy en día, técnicas endovasculares específicamente, para tratar el infarto cerebral. Como panorama general, que seguramente ya fue mencionado en las charlas previas, pues tenemos que el ataque cerebral, que significa la oclusión de un vaso sanguíneo grande, cerebral, es la segunda causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, justo después de los ataques cardíacos, es decir, de las enfermedades isquémicas del corazón. Esto para hombres, para mujeres de todas las edades, se considera la segunda causa de muerte en el mundo. Específicamente en el continente americano, no nos quedamos atrás, las estadísticas son muy similares. Aquí en América tenemos que, según la OMS, el ataque cerebral, o EBC, o ACV, o ABC, significa la segunda causa de muerte para también pacientes hombres, mujeres, más allá de todas las edades. Tenemos estas gráficas que son del Consejo Nacional de la Población, es una organización mexicana, la CONAPO, en donde tenemos que específicamente en la Ciudad de México, es decir, en la capital de la República Mexicana, dentro de 11 escasos años, es decir, de aquí al 2030, tenemos que va a haber una subida o un gran aumento de los pacientes o de las personas que tengan arriba de 65 años. Tanto hombres como mujeres van a ser, digamos, la población predominante en el 2030, aquellos arriba de 65 años. ¿Y qué es lo que va a pasar con todos los pacientes arriba de 65 años? Bueno, que están en un, digamos, riesgo elevado de tener un ataque cerebral. Es por eso muy importante que tengamos en consideración estas cifras, ya que de aquí al 2030 pueden haber un aumento significativo de pacientes con ataques cerebrales. ¿Por qué es tan importante tratar a un paciente rápidamente? Porque, bueno, tenemos estimaciones en este artículo que salió en el 2006 en la revista Stroke, en donde se ve que por minuto alrededor de 2 millones de neuronas se pierden por minuto de ataque cerebral, lo cual es equivalente a 14 billones de sinapsis perdidas, y con un envejecimiento acelerado. Entonces, definitivamente, si tratamos a un paciente rápidamente, significará menos neuronas perdidas, menos sinapsis perdidas y definitivamente menor envejecimiento para este tipo de pacientes. El tratamiento endovascular del stroke o del ataque cerebral fue ya descrito en el New England en el 2013. Se salieron 3 diferentes estudios donde comparaban el tratamiento endovascular con trombectomía versus tratamiento con trombólisis intravenosa, con RTPA. Los estudios fueron Síntesis, Mr. Rescue y el IMSS-3. Todos estos estudios declararon que no había un beneficio del tratamiento endovascular en comparación con el tratamiento intravenoso con RTPA. En parte, este tipo de estudios fueron sesgados por el hecho de que se utilizó un dispositivo
llamado Mercy. Este dispositivo es obsoleto. Hoy en día ya no existe, ya no se utiliza. Y este dispositivo pues tiene la forma de un sacacorchos. Entonces, precisamente como este tipo de ensayos clínicos fueron realizados con este dispositivo que hoy en día ya no se utiliza, resultaron sesgados en su tiempo. Diversos dispositivos endovasculares han salido a la luz desde que se creó el Mercy en el 2000 y hoy en día tenemos una gran gama de catéteres de aspiración, de retractores de coágulo y bueno, pues de catéteres guía balón que nos permiten realizar trombectomías con mayor facilidad, ¿no? Estas herramientas nos permiten de alguna manera abrir más rápidamente el vaso sanguíneo afectado y definitivamente, bueno, tenemos mejores resultados hoy en día. También se realizaron diversos estudios en un inicio comparando el dispositivo llamado Mercy versus un dispositivo que se llama retractor de coágulo o stent retriever, retractor de coágulo tipo stent. Existen dos artículos importantes publicados en el 2012, donde se compararon justamente este dispositivo que se llama Solitar versus Mercy y encontrando que sí hay diferencias significativas en cuanto a la capacidad del dispositivo en abrir el vaso sanguíneo. Resultó más benéfico el dispositivo Solitaire y bueno, en ese mismo año se realizó una comparación también entre este dispositivo llamado Mercy, que es el sacacorchos, versus el stent retriever, pero es otro tipo de stent retriever que se llama Trevo o Trevo, en donde, bueno, también se vieron diferencias significativas beneficiando específicamente al dispositivo retractor de coágulos tipo stent o stent retriever. Esta es la imagen de un stent retriever. Como podemos ver, son dispositivos milimétricos, dispositivos que van de los 4 a los 6 milímetros y tienen esta capacidad de integrar al trombo en su interior y poder retraerlo como si fuera una red que está pescando a un coágulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra foto de este tipo de retractores. Este es específicamente, el previo fue Solitaire, este es el Trevo o Trevo. Aquí vemos pues un video en donde se especifica qué es lo que se hace en una trombectomía. Se avanza un microcatéter que trae un retractor de coágulos, el coágulo se adhiere a la pared de los retractores y mediante digamos, el pase de este retractor se jala y con esto se puede repermeabilizar el vaso sanguíneo de manera exitosa. Bueno, tenemos que en el 2015 salieron a la luz 5 diferentes estudios, ensayos clínicos aleatorizados de diferentes países, publicados en el New England, en donde se compararon nuevamente por un lado, el tratamiento intravenoso con trombolítico con RTPA versus el uso de estos nuevos dispositivos llamados stent retrievers o retractores de coágulo, en donde se vio que hay un beneficio marcado. De hecho, se tuvieron que detener los estudios, se tuvieron que parar porque se vio definitivamente un beneficio con el uso de retractores de coágulo versus la terapia trombolítica con RTPA intravenosa, específicamente en aquellos pacientes que tenían oclusión de vaso grande, cabe destacar. Tan importante fue este tipo de estudios que salieron a la luz en el 2015, que las guías se tuvieron que cambiar en el verano de ese año, especificando que el tratamiento con stent retrievers o retractores de coágulo tipo stent tenían un beneficio 1A, específicamente para el tratamiento de pacientes que tenían oclusión de vaso grande.
Aquí tenemos las guías que se actualizaron para el 2018. En el 2018 ya tenemos que tenía un nivel de evidencia 1A el recibir trombectomía en aquellos pacientes que tenían oclusión de vaso grande. En el 2018 salieron otros estudios en donde se compararon justamente aquellos pacientes en donde habían tenido un stroke después de las 6 horas. Cabe destacar que los estudios previos, solo un estudio declaró que la trombectomía era benéfica hasta las 8 horas y los demás estudios sugirieron que se hiciera antes de las 6 horas. Pero ¿qué pasaba con aquellos pacientes que tenían un infarto cerebral y eran detectados desde las 6 hasta las 24 horas? Bueno, pues estudiaron justamente en estos estudios que también fueron publicados en el New England Journal of Medicine, es una revista de alto impacto. Y en el 2018, bueno, salió este estudio llamado Down, y nuevamente salió el Diffuse 3, que es otro estudio que también comparó pacientes que pasaban más allá de las 6 horas con infartos cerebrales. ¿Qué pasaba con aquellos pacientes que se les realizaba trombectomía y que eran seleccionados con estudios avanzados de imagen, de neuroimagen, tales como la resonancia magnética con perfusión o perfutomografía? Y bueno, pues se vio que en definitiva aquellos pacientes que demostraban un amplio, digamos, territorio de penumbra en comparación con un pequeño core isquémico, tenían oportunidad de mejorar su vida eh, después de las 6 horas hasta las 24 horas con trombectomía. Solamente aquellos que eran adecuadamente seleccionados por este tipo de estudios. Y bueno, a raíz de estos estudios justamente se cambiaron nuevamente las guías, salieron en el 2018 nuevas guías en donde se ejemplificaba o se daba testimonio de que resultaba una evidencia 1A que se realizara trombectomía en aquellos pacientes que tenían evidencia de un amplio territorio de penumbra en comparación con un pequeño core isquémico, con estudios bien seleccionados, con estudios de neuroimagen avanzada, tal como la perfutomografía o perfurresonancia magnética. Ahora bien, tenemos que las técnicas que hoy en día se utilizan para retraer un coágulo, bueno, pues han evolucionado desde el 2015, ¿no? Eh, Inicialmente se utilizaban este tipo de técnicas en donde solamente se navegaba un microcatéter, el microcatéter contenía el stent retriever y solamente se jalaba el coágulo después de que éste se integrara 5 minutos después. Después salieron algunos dispositivos que son catéteres de calibre grande que nos permiten aspirar, que nos permiten hacer una succión negativa, y se combinaron algunas técnicas, en este caso la retracción del coágulo más la aspiración del mismo, en esta técnica que se llama Solumbra. En el caso de Solumbra, qué es lo que pasaba? Solamente se retrae el retractor de coágulo, el stent retriever, sin retraer el catéter de aspiración. Y bueno, después, en el 2016, salió esta técnica que se llama ARTS o Aspiration Retriever Technique for Stroke. En esta técnica llamada ARTS, justo como lo ilustran los que escribieron este artículo, se realiza la retracción del coágulo mediante el stent retriever, pero también se retrae el catéter de aspiración distal. Se retrae todo como una unidad. Y sin embargo, aquí no, en este artículo no refirieron la aspiración mediante el catéter guía, cosa que sí fue descrito en el 2018 con esta técnica que se llama SAFE,
la técnica SAFE, en la que aquí lo que se hace es subir un catéter guía a la circulación cerebral por dentro del catéter guía, que puede ser un catéter guía balón o no. Se realiza la navegación de un catéter de acceso distal que aspira el coágulo en conjunto con la retracción del coágulo. Lo que ellos hacen es pasar justamente el stent retriever o el retractor de coágulo 2/3 más allá del coágulo, para que cuando tú retraigas el coágulo, los fragmentos o los detritus del mismo puedan ser captados y por los 2/3 que están anterógrados al trombo, y con esto evitando su dispersión más distal. ¿En qué cambia esta técnica? Uno, en el retractor de coágulo, que se pone 2/3 por delante del trombo, por un lado, y por otro lado, en que ellos refieren la aspiración a través del catéter guía con una bomba, con la bomba típica que permite aspirar a través de los catéteres de aspiración, por un lado, y por otro lado, una aspiración manual con una jeringa de 60 mililitros a través del catéter de aspiración. Entonces, de esta manera tienes doble aspiración y retracción del coágulo al mismo tiempo. Bueno, pues otros estudios han demostrado también digamos, el beneficio de la aspiración del coágulo sin utilizar retractor de trombo, sin utilizar stent retriever. Eh, Cabe destacar que esta técnica se ha popularizado mucho hoy en día debido a que se utiliza en realidad poco material, porque es relativamente fácil de usar y porque los dispositivos han evolucionado hoy en día tanto que incluso tenemos la posibilidad ya de subir catéteres con un lumen 6 French o 7 French, y poder aspirar hasta la circulación de la arteria cerebral media y poder aspirar el coágulo que está ocluyendo esta arteria. Bueno, finalmente, esta es otra técnica que fue descrita en la conferencia de stroke europea, ¿no? En el ESOC en Milán en el 2019, es la técnica Pacman. Es una técnica que me parece también bastante buena en el sentido de que logró muy buenos beneficios en comparación con la técnica de aspiración, con la técnica ADAPT. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Avanzar un poco más allá del coágulo, el catéter de aspiración distal, ¿no? Y de esta manera te comes, por así decirlo, al trombo. Todavía no hay estudios grandes que hayan utilizado esta técnica, pero finalmente, bueno, es uno es una de las tantas cosas que tenemos hoy a la mano y que se pueden utilizar con los dispositivos que tenemos hoy en día. Les voy a enseñar un video en donde más o menos se ilustra o se describe de manera muy buena la técnica de aspiración. Aquí lo que se hace es entrar a través de la arteria femoral, es una arteria de la ingle, en la cual subimos o navegamos un catéter guía, que es un catéter de gran calibre, y a través de ese catéter navegamos un catéter de acceso distal a través del cual se va a introducir a la circulación cerebral, ¿no? Navegando a través del corazón y del cuello y finalmente del cuello hacia la circulación cerebral. Y bueno, pues aquí lo que se está ilustrando es cómo se navega este catéter de aspiración que está justamente al lado de un trombo que está ocluyendo la circulación cerebral. Entonces, cuando podemos lograr la navegación de este catéter, se conecta a una bomba especial, la cual va a hacer una succión o presión negativa. Y bueno, después de unos minutos de poder hacer esta succión o presión negativa, podemos lograr la repermeabilización del vaso
al 100%. Nótese que en esta técnica no se está utilizando un stent retriever, no se está utilizando un retractor de coágulo. Entonces, bueno, finalmente el doctor Goyal, junto con su equipo, pues finalmente han descrito en este journal, pues la técnica que se llama BADAS, ¿no? O el abordaje BADAS, en el que justamente se navega un catéter guía balón a la circulación cerebral, a la arteria carótida interna en su segmento cervical o petroso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque de esta manera paramos la circulación al inflar un balón. De esta manera paramos de alguna manera la circulación cerebral momentáneamente y nos permite retraer el coágulo más fácilmente. Una vez que navegaste un microcatéter con una microguía y desplegaste el stent retriever, ¿qué es lo que se hace aquí? Se quita el microcatéter del stent retriever para tener una mayor área de retracción, justo como aquí se está explicando. Entonces, aquí lo que se hace es retraer el microcatéter y posteriormente subes un catéter de aspiración, tal como se ve aquí en color verde. Cuando subes el catéter de aspiración justo enfrente del trombo y del stent retriever, lo que se hace aquí es inflar el balón por un lado, inflar el catéter balón que tenemos en la arteria carótida común o carótida interna en su segmento cervical, y por otro lado empiezas a hacer una aspiración simultánea del catéter balón o el catéter guía balón, más aspiración del catéter de aspiración, que lo tienes distal. Entonces, mientras estás haciendo esta aspiración dual, estás tapando la circulación cerebral momentáneamente con el balón y también estás haciendo una retracción con el retriever. Entonces, esta es la técnica que hoy en día yo pienso que la mayoría de los neurointervencionistas usamos, el approach badass. La verdad es que nosotros hemos tenido muy buenos resultados con este tipo de técnicas y de dispositivos. Y bueno, aquí causa un poquito de controversia el preguntarse qué es mejor, el aspirar o el retraer el coágulo con este tipo de dispositivos. La verdad es que no hay una respuesta a eso, no hay una diferencia significativa entre ambas técnicas. Teóricamente, los stent retrievers eh, causan menor migración de detritus distales en comparación con la técnica ADAPT, que teóricamente podría causar mayor migración de detritus distales. Sin embargo, la técnica ADAPT es menos costosa, más rápida y más simple en comparación con el uso de stent retrievers. Y bueno, les voy a hablar algunas de las controversias, vamos a ver algunas de las controversias que tenemos hoy en día, pues con este tipo de técnicas con las que contamos hoy en día. La primera controversia es qué stent retriever utilizar. Los dos mejor estudiados son Solitaire versus Trivo. Sin embargo, hoy en día tenemos un gran arsenal de stent retrievers. Contamos con muchas marcas, muchos tipos de stent retrievers. Y bueno, la verdad es que tampoco ha habido algún estudio que nos haya mostrado o que nos evidencie algún tipo de beneficio entre uno u otro stent retriever. La otra pregunta, la otra controversia es qué técnica utilizar. ¿Qué técnica es la más benéfica, ADAPT o Solumbra? O la técnica BADAS o SAFE versus ADAPT. Entonces, como ya lo habíamos comentado, existen algunos pros y contras teóricos entre una y otra técnicas. Sin embargo, bueno, no se ha demostrado en ningún estudio o en ningún ensayo clínico el beneficio entre uno contra el otro. La otra pregunta que queda al aire es
se debe de utilizar sedación consciente o anestesia general. Sabemos que, bueno, ya han salido muchos artículos, se han publicado diferentes ensayos clínicos en donde se han comparado justamente estas dos interrogantes y, bueno, pues no hay, realmente no se han encontrado diferencias significativas entre una y otra. ¿Qué pasa con un paciente que es sometido a una trombectomía que está despierto? Bueno, pues tienes la posibilidad de que se pueda hacer rápido el procedimiento, por un lado, pero por otro lado no puedes tener una buena imagen que te permita navegar la circulación cerebral debido a que el paciente normalmente se mueve mucho. ¿Qué otras posibilidades tenemos, qué beneficios podríamos tener en comparación con un paciente que está sometido a anestesia general? Bueno, pues tenemos que el paciente no se mueve, entonces puedes tener un mejor control de la imagen y de lo que estás haciendo. Sin embargo, bueno, necesitamos aquí la ayuda de especialistas que estén familiarizados y que puedan intubar al paciente o que le puedan dar anestesia general a un paciente rápido, porque sabemos que tiempo es cerebro, entonces se tiene que lograr una intubación rápida en este tipo de pacientes. Sin embargo, bueno, diversos estudios que han comparado estas dos técnicas de anestesia general versus sedación consciente no han demostrado ningún beneficio hasta el momento. Otra de las controversias, de las interrogantes es qué hacer cuando un paciente tiene oclusiones en tándem. Oclusión en tándem significa que el paciente tiene una oclusión tanto proximal en la arteria carótida interna en su segmento cervical o incluso en la carótida común, y también tiene una oclusión en la arteria cerebral media. Entonces aquí la interrogante es, ¿qué destapas primero? ¿Destapas primero la oclusión proximal de la arteria carótida interna o destapas primero la oclusión de la arteria cerebral media? Entonces, bueno, pues diversos estudios, la verdad es que hay muchas escuelas, hay muchas formas de hacer este tipo de técnicas. Y bueno, pues aquí tenemos un estudio en donde se hizo un análisis de muchos otros estudios, es un metaanálisis en donde se juntaron 11 estudios con 237 pacientes en los cuales en 80% de los casos se colocó un stent en la arteria carótida interna en su segmento cervical o incluso se colocó en la arteria carótida común. Se llegó a la conclusión de que la trombectomía con stent retrievers es eficiente y segura. El stent carotidio durante la trombectomía incrementa la hemorragia intracraneal sin impacto en la mortalidad y la trombectomía puede ser la primera opción terapéutica. En este estudio lo que se hizo fue destapar o repermeabilizar, revascularizar primero la oclusión distal con un stent retriever, con trombectomía, y en el 80% se colocó un stent también en la arteria carótida interna en su segmento cervical. Sin embargo, lo que ellos explican es que gracias a la antiagregación dual, porque cuando tú pones un stent tienes que poner antiagregación, dos tipos de antiagregantes, eso puede aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal. Tenemos otro estudio eh, en donde, bueno, se juntaron 45 pacientes y en 38 pacientes, es decir, en más del 80%, se realizó un abordaje anterógrado. ¿Qué significa esto? Que se fue abriendo el vaso de proximal a distal. Entonces, primero, perdón, hicieron la repermeabilización o la aspiración del coágulo en el segmento proximal y después lo hicieron en la arteria cerebral media. El riesgo de hemorragia pues fue del 4.4%. La verdad es que es un porcentaje bajo si tomamos en cuenta que se coloca un stent, se hace doble antiagregación y aparte se hace la trombectomía, entonces realmente es un porcentaje bajo.
Y bueno, pues en 25 pacientes, es decir, en más de la mitad, se realizó una combinación de ambas técnicas, la técnica de aspiración más trombectomía. Y bueno, finalmente tenemos otro estudio en donde se realizó justamente, bueno, es un estudio descriptivo, se realizó la descripción de qué es lo que se hace, qué hace este grupo justamente en oclusiones en tándem. Y bueno, es una conjunción de varios estudios, un metaanálisis en donde se estudiaron 11 estudios. En ellos, pues el abordaje fue anterógrado, mientras que en el resto de los estudios fue retrógrado. Y bueno, en 4 estudios no fue especificado cómo se realizó la repermeabilización de la circulación cerebral. Entonces, aquí tenemos que en el 52.5% de los pacientes primero se realizó una trombectomía, es decir, se realizó un abordaje retrógrado, es decir, de distal a proximal, y en el 33% de los casos se realizó primero un abordaje proximal y luego distal, hablando específicamente de aquellos pacientes que lograron un ranking menos de 2, es decir, pacientes que fueron completamente independientes en su vida, hablando desde un punto de vista neurológico. Y bueno, este es aquí les muestro pues los resultados de un estudio que fue publicado en Stroke en el 2017. Es un estudio interesante por el hecho de que se compararon específicamente en estos pacientes con oclusiones en tándem, se compararon dos tipos de dispositivos de stents, estoy especificando stents carotidios, que se colocaron después de una trombectomía. Y lo que se encontró es que aquellos dispositivos que tenían una doble capa o que son de doble mallado, en comparación con aquellos dispositivos que tenían una sola malla, bueno, pues parece que tienen oclusiones agudas en mayor porcentaje en comparación con aquellos que solo tienen una sola capa. Entonces, es importante que cuando trates a un paciente con una oclusión en tándem, te plantees la posibilidad de colocar un stent nada más de una sola capa, porque los de doble capa pueden aumentar el riesgo de oclusiones agudas. Y bueno, otra controversia que tenemos aquí en las técnicas de trombectomía es qué haces cuando tienes una trombectomía fallida, cuando no puedes sacar un coágulo o cuando repermeabilizas el vaso y tienes una placa de ateroma en el primer segmento de la arteria cerebral media y se vuelve a tapar el vaso. ¿Qué es lo que haces ahí? Entonces, bueno, pues existen muy pocos estudios, la verdad, que hablan al respecto. Sin embargo, se ha visto que el stenting de rescate, stenting de rescate significa colocar un stent neurológico en el área que estaba ocluida, puede ayudar a que ya no se vuelva a tapar y que ayude a repermeabilizar de alguna manera este vaso ocluido. Por ejemplo, tenemos este estudio en donde se estudiaron 591 pacientes. En el 25% de ellos, es decir, 148 pacientes, hubo una trombectomía fallida. Es decir, la trombectomía falló en abrir el vaso. En 48 pacientes se realizó stent de rescate y en 100 pacientes no se realizó este stenting de rescate con stents neurológicos. Interesantemente, en aquellos pacientes a los cuales se les colocó un stent neurológico en la arteria cerebral media, se observó una recanalización en el 64% de los pacientes. Y bueno, pues hubieron datos estadísticamente significativos que demostraban que había un mejor desenlace si tú le ponías un stent a este paciente en comparación de aquellos a los cuales no se les colocó un stent. Y bueno, finalmente hablamos de una última controversia que es utilizar o no un catéter guía balón, ¿no? ¿Qué haces cuando haces una trombectomía?
¿Utilizas un catéter guía balón o no lo utilizas? Bueno, pues diversos estudios también han comparado a un dispositivo versus el otro, encontrándose que a largo plazo se encuentran pacientes con mejor ranking en aquellos en los cuales se utilizó un catéter guía balón. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque finalmente lo que haces cuando inflas un balón es parar la circulación cerebral momentáneamente. Y como no tienes un flujo de sangre anterógrado, como tienes parada la circulación en ese momento, de alguna manera es más fácil poder retraer un coágulo porque ya no tienes fuerzas que estén en contra de ti, ya no tienes fricción, ya no tienes un flujo que esté empujando al coágulo. Entonces, de esta manera podemos lograr mejores recanalizaciones TC2B o 3 para este tipo de pacientes que tienen oclusiones de vaso grande. Eh, y bueno, pues otra controversia que se ha encontrado en los últimos años es qué tipo de retriever vas a utilizar. ¿Vas a utilizar un retriever largo, un retriever grande de 6 milímetros o un retriever corto? Entonces, hay un estudio que salió en el 2018, publicado por el profesor Nogueira, en donde se comparó justamente aquellos dispositivos que eran largos versus dispositivos cortos, encontrándose que había mejores, digamos, grados de recanalización en aquellos pacientes que tenían, en los cuales se utilizaron retrievers largos en comparación con retrievers cortos. Tenemos, bueno, nuevos dispositivos aquí que hoy en día tenemos a la mano en la gran mayoría de los países del mundo. Algunos están autorizados por la FDA, otros no, otros solo tienen el CE Mark autorizado. Y bueno, pues tenemos este dispositivo que se llama ERIC, es un dispositivo que tiene unas cajas, por así decirlo, no es un retractor tipo stent, son unas cajas que permiten integrar en su interior al coágulo. Tenemos este dispositivo que también se ha popularizado mucho su uso, que es el Embotrap, un dispositivo de penumbra que se llama 3D, ¿no? Que tiene pues diferentes formas según tú lo veas, ¿no? Morfológicamente, la verdad es que todos ellos se parecen porque a final de cuentas se trata de una red o de un stent que permite retraer el coágulo. Y bueno, pues también ha habido una revolución en digamos, en los catéteres de aspiración distal, ¿no? Hace unos años, pues teníamos dispositivos como el 3 Max o el 4 Max, ¿no? O el 5 Max, incluso, que eran dispositivos que permitían llegar a la circulación cerebral distal y, es decir, a los segmentos M1 o M2 y que nos permitían lograr aspiración del coágulo. Sin embargo, ya en los últimos años, pues han salido dispositivos a la luz que tienen incluso grandes calibres que son altamente navegables a la circulación distal. Y bueno, pues hoy en día tenemos estos catéteres como el EI68 que tiene un lumen de más de 6 French y que lo podemos navegar hasta la circulación distal, digamos M1 o incluso al inicio de M2. Estos dispositivos son nuevos, los ha sacado la empresa Penumbra, se llama Jet 7, que es un catéter de aspiración que se puede navegar hasta M1 y que tiene un lumen de 7 French, ¿no? Es un lumen muy grande y que nos permite aspirar grandes cantidades de coágulo y que lo podemos navegar hasta la circulación distal. Tenemos hoy en día también dispositivos que nos permiten aspirar o que nos permiten succionar al coágulo, tal como esta nueva bomba de aspiración de diferentes marcas. La verdad es que hoy todas las compañías, virtualmente, prácticamente todas las compañías tienen este tipo de dispositivos. Estoy hablando de retractores de coágulo,
de catéteres de aspiración y de bombas de aspiración que nos permiten tener mucha succión o mucha presión negativa sin lesionar el endotelio de los vasos sanguíneos. Bueno, les muestro algunos casos clínicos interesantes. Este es un hombre de 65 años que llegó a las 5 horas de haber iniciado los síntomas a nuestra institución. Se le realizó una tomografía simple de cráneo en donde ya estamos observando algunos cambios con hipodensidades en la sustancia blanca en el hemisferio del lado derecho. Aquí tenemos esta tomografía simple de cráneo con cortes axiales en donde se están observando justamente aquí en la ínsula y en la sustancia blanca pues algunos cambios de hipoatenuación o hipodensidades. Se le realizó un estudio avanzado de neuroimagen, se le realizó una perfutomografía y angiotac, en donde estamos observando justamente una amputación del segmento M1 del segmento M1 de la arteria cerebral media del lado derecho. Tenemos las reconstrucciones tridimensionales que nos permiten darnos una idea de la navegación de los dispositivos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues tenemos aquí las imágenes de perfutomografía en cortes axiales, en donde se está observando que existe una gran área de core, específicamente aquí en el estudio de perfutomografía. Tenemos disminución del flujo sanguíneo cerebral y bueno, tenemos también disminución del volumen sanguíneo cerebral en este paciente. Sin embargo, cuando observas el tiempo de tránsito medio, estamos observando que existe un core pequeño, un área de infarto pequeña en comparación con la penumbra, que es mucha. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue hacer un abordaje femoral. Navegamos un catéter guía a la circulación cerebral, observándose la amputación perfectamente visible de la arteria cerebral media en su segmento M1. Aquí lo tenemos contemplado en esta flecha. Navegamos un catéter de aspiración de 5 French, en este caso, prácticamente hasta donde se bifurca la arteria carótida interna. Y bueno, pues gracias a una primera aspiración logramos abrir algunas arterias de la circulación. Sin embargo, tenemos toda esta área occipito temporal en este caso del lado derecho, que está desvascularizada. Entonces lo que hicimos fue aquí navegar un retriever, un stent retriever a través del catéter de aspiración y bueno, con todas las técnicas o todos los pasos técnicos que ya justamente acabamos de describir, pues se realizó la retracción del coágulo. Entonces, una vez que tenemos abierto el stent retriever, hacemos un disparo de control a través del catéter de aspiración y bueno, vemos que se abre parcialmente la circulación y bueno, pues este es el control justamente después de haber retraído el coágulo con este retriever. Vemos que los vasos sanguíneos fueron abiertos, todas las ramas de la arteria cerebral media. Estas últimas ramas pues corren un poquito más lentas. Sin embargo, el paciente tuvo una mejoría espectacular con mejoría de la fuerza del hemicuerpo del lado izquierdo. Aquí tenemos una foto del trombo, cómo fue justamente sacado con el retriever. Y bueno, aquí tenemos otro caso de un paciente que llegó con un NIH bajo, tenía afasia, era lo único que tenía, podía movilizar bien brazos y piernas, sin embargo el paciente tenía una afasia motora pura. Le encontramos pues en la angiografía cerebral esta oclusión parcial del segmento M2 de la arteria cerebral media. Específicamente tenemos esta rama que surge del tronco superior, que va al área de Broca. Como pueden ver ustedes, no está completamente ocluida, sino que está parcialmente ocluida en esta Y o en esta bifurcación. Entonces, lo que aquí se hizo fue navegar un stent retriever. Aquí no hicimos en la navegación del catéter de aspiración, sino que nada más fue una retracción de coágulo pura con la técnica de stent retriever. Y bueno, pues logramos
una, digamos, repermeabilización o revascularización total del vaso ocluido. Y aquí tenemos la foto del coágulo. Entonces, bueno, ya para terminar, pues nada más quiero poner en perspectiva un concepto que es el concepto de NNT. El NNT significa número necesario a tratar o number needed to treat, que es el número de personas que hay que tratar en un tratamiento, en cualquier tipo de tratamiento, ya sea con fármacos, ya sea con cirugía. ¿Cuántas personas hay que tratar para evidenciar el beneficio de la intervención en una persona? Obviamente sabemos que el NNT ideal es uno, es decir, yo tengo que tratar a un paciente para evidenciar una mejoría o el éxito de la intervención en ese paciente. Entonces, entre más pequeño sea el NNT, la intervención es más exitosa. Entonces, bueno, tenemos aquí esta comparación del NNT en la trombólisis intravenosa en pacientes con ataque cardíaco. Si lo haces prematuramente, o sea, si lo haces en menos de 6 horas, tienes un NNT de 43. ¿Y cuál es el NNT de la angioplastía en ataques cardíacos? Es de 40. Sin embargo, bueno, ¿qué tenemos aquí? El NNT de la trombólisis intravenosa con RTPA en pacientes con un ataque cerebral, si lo haces prematuramente, es de 18, es decir, menos de 3 horas. El NNT es de 18 horas. Y el NNT de la trombectomía es de 8. En algunos estudios incluso se ha descrito hasta 4, un NNT de 4, que significa que la trombectomía es una intervención muy exitosa, súper exitosa, para poder repermeabilizar o destapar, por así decirlo, un vaso grande que está ocluido por un trombo. De hecho, no existe una intervención en medicina tan exitosa o tan benéfica como la trombectomía. Si tú comparas el NNT de antibióticos en sepsis, si tú comparas el NNT de apendicectomía en apendicitis, incluso van a ser más altas que el de la trombectomía. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer como países latinoamericanos? Subirnos a la ola del stroke. Sabemos que todos estos estudios de los cuales yo les he hablado en los minutos anteriores han sido estudios que se han hecho en países de primer mundo, en países desarrollados que tienen toda la tecnología y la infraestructura hospitalaria para poderlo realizar. Pero, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Subirnos a la ola, es decir, poder replicar todos estos estudios en nuestro día a día. Nosotros trabajamos en un hospital, es un hospital de tercer nivel aquí en la Ciudad de México, es el Hospital Zaragoza, es un hospital grande que tiene 2 salas de hemodinamia en las cuales podemos realizar este tipo de procedimientos. Aquí está el equipo con el que yo trabajo, otro neurointervencionista, el doctor Alfredo Montenegro, y bueno, todo un equipo de técnicos, técnicos radiólogos, de enfermería y por supuesto de anestesiología, en los cuales pues hemos montado específicamente en nuestro hospital pues ya un código que nos permite identificar pacientes con oclusiones grandes, oclusiones de arteria grandes cerebrales y bueno, mediante estudios avanzados de neuroimagen, tales como la perfutomografía que existe en este hospital, podemos incluso tratar a aquellos pacientes que tienen oclusiones de más de 6 horas. Hace 2 años realizamos justamente eh, en el Día Mundial para conmemorar el infarto cerebral, el 29 de octubre realizamos un simposio en el que, bueno, pues en nuestro hospital tuvimos un gran aforo de oyentes. Aquí tenemos que se pudieron invitar a radiólogos, neuroradiólogos, neurólogos, neurocirujanos, eh, intensivistas e incluso cardiólogos para hablarnos acerca de las
las causas y el tratamiento y la prevención de un infarto cerebral. Tuvimos ponentes de otros lados de la República, de otros estados de la República, y bueno, tuvimos un buen éxito en justamente pudiendo concientizar y abrir el panorama del infarto cerebral en nuestro hospital específicamente. Bueno, en el equipo que tenemos en Zaragoza, pues nos hemos podido especializar, hemos tenido la oportunidad de acudir a diversos foros de índole internacional, con los cuales pues hemos podido replicar, digamos, un poco lo que se está haciendo en el mundo, en nuestro pequeño cosmos o en nuestro hospital localizado en el oriente de la ciudad. Les pido que nos sigan en nuestras redes sociales como Neurovascularista Zaragoza. En esta página de Facebook nosotros estamos subiendo constantemente algunos casos que realizamos por vía endovascular de diferentes enfermedades, no solo enfermedades isquémicas del cerebro, sino también enfermedades hemorrágicas causadas por malformaciones arteriovenosas o aneurismas intracraneales. Y bueno, pues se trata de ser un poco educativos, es de índole educativa esta página. Y bueno, finalmente quiero mostrarles esta propaganda que se realizó en el World Stroke Day o en el Día Mundial del Stroke hace 2 años, en el 2018. Se mencionaba que 17 millones de personas van a sufrir al año infartos cerebrales o ataques cerebrales. De estas, 6.5 millones fallecen. 1 en 6 personas van a experimentar o van a tener un ataque cerebral en su vida y 90% de los ataques cerebrales están relacionados a riesgos que podemos prevenir. Entonces, quiero que vean esta otra, que es la del 2019, es la propaganda del 2019, y nos dice que 1 en 4 personas va a tener un ataque cerebral. En comparación con la del 2018, en el 2019 ya se está mostrando que el 25% de la población mundial va a tener un ataque cerebral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues los cambios en nuestro ritmo de vida, los cambios en nuestra alimentación, están ocasionando que la prevalencia de los ataques cerebrales aumente en el mundo. Entonces, hoy en día el 25% de los casos, o 1 en 4, va a tener un ataque cerebral. Entonces, de lo que se trata es de no ser ese 1 en 4, no ser ese 25% de la población. ¿Y de qué manera podemos saber nuestro riesgo de ataque cerebral? Bueno, existe una aplicación incluso que se llama Stroke Riskometer o el riesgómetro del ataque cerebral que nos permite eh, evaluar cuál es nuestro riesgo de tener un ataque cerebral. Nos piden diversos datos como nuestra edad, como si fumamos, otros datos de qué comorbilidades tenemos, perdón. Y bueno, de alguna manera podemos tener un panorama de qué riesgo nosotros tenemos de desarrollar un ataque cerebral. Acordémonos que aquellos pacientes que tienen más de 65 años, que fuman, que son hipertensos, están en mayor riesgo. Entonces, bueno, pues mil gracias por la invitación a este foro, John. Estoy a la orden y bueno, pues me encuentro al pendiente y en contacto contigo y con todos nuestros colegas de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente. Yo invito a televisar este evento que tú tienes. Parece muy interesante. Ok, ¿hay comentario o preguntas para Víctor? De los panelistas. Carlos, ¿algo a decir? Bienvenidos, Carlos. Hola, hola John. Bueno, acá tratando de un poco de, sabes, bueno, felicitar al colega por toda el esfuerzo y la noble labor que hace, ¿no? Porque yo trabajo al norte del Perú, una ciudad que se llama Chiclayo, y me parece que hacer
terapia endovascular, sobre todo para el tema de ictus. Es un tema bastante sacrificado, además del tema económico, ¿no? Y el tema de infraestructura. O sea, necesitas gente que de verdad puede estar involucrada en tiempo, ahí es sacrificado, sé que te tienes que pasar muchas veces 24 horas ahí al pie del teléfono e incluso semanas, ¿no? Yo no sé, quería hacerle una pregunta, no sé, ¿qué población exactamente es la que ellos ven, su centro de referencial? Sí, el hospital se llama ISSSTE, o Ya. digamos el sistema de salud se llama ISSSTE y nada más se tratan a pacientes de familiares o de trabajadores del Estado. Entonces es nada más una pequeña proporción de toda la población general. Nosotros tenemos acceso más o menos a 1.5 millones de personas que son derechohabientes a este sistema de salud y el hospital nos permite echar mano de todos los dispositivos. El paciente no paga absolutamente nada, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen, que no son derechohabientes o que no están asegurados? Ahí sí falta, están un poco, no hay seguridad de que puedan conseguir un dispositivo precisamente porque ellos tienen que pagar todo. Entonces queda descubierta esa población. Correcto. Yo lo decía un poco porque, bueno, yo no me dedico mucho al tema endovascular, pero sí me interesa. Tuve la experiencia de estar, bueno, yo hice la especialidad en la residencia en España y luego de estar, ya llevo 8 años trabajando en el Perú y, bueno, hemos implementado un poco el área de geografía aquí en la zona del norte y tuvimos un poco la intención de hacer el tema endovascular, incluso crear una unidad de ictus, ¿no? Con el famoso código ictus bajo el modelo español. Un poco trabajé con Luis López Ibor, que es un poco la persona que nos ha formado en este tema y bueno, yo he visto trabajar a los chicos del hospital clínico y bueno, ellos tienen que estar 7 días del mes totalmente enganchados porque ellos manejan un sistema de toda la ciudad, ¿no? O sea, van turnándose por hospitales Claro. y sé lo complicado es, por eso yo te felicito y bueno, de verdad que es una labor bastante encomiable. Ojalá que se pueda replicar y se pueda expandir, ¿no? No solamente a la población que manejan, sino a la población en general, ¿no? Sé Así que es. en Latinoamérica es bastante complicado, nosotros acá, ahora con este tema del coronavirus, por ejemplo, seguimos fraccionados entre la seguridad social, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y los que no tienen ningún acceso a nada, ¿no? Entonces, complicado, pero bueno, felicitaciones. Sí, 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 sin duda es, mil gracias y bueno, sin duda es un problema que yo creo que está en toda Latinoamericana. Lo que sufren unos, lo sufrimos todos en realidad. Bueno, Todo el mundo. felicitaciones. Ok, Rolando, ¿tiene algo a decir? Okay. Ok. Víctor, muy bien, ¿eh? Yo creo que nos habremos visto en alguno de las jornadas internacionales en algún momento. Sí, seguro que sí, Rolando. Sí. Sí, claro, lo mismo que con Felipe estuvo con Casasco y yo estuve también en alguna visita allá en el neurológico, el Instituto de Neurocirugía y Neurología con Marco Centeno hace muchos años. Ujú. Ya, sí, sí, Bueno, claro. la situación más difícil que yo veo, me parece interesantísima la manera como has desglosado la evolución y el trabajo de la trombectomía. Es maravilloso como lo has hecho, supremamente didáctico. Para aquellos que quieran volver a ver la charla, me parece estupenda porque es de una riqueza muy grande. Te felicito por eso. Lo has Mil hecho gracias, muy bien. Rolando. Y has hecho todo un recorrido grandísimo. Es largo, pero es interesante. Es Sí, muy difícil que en los países nuestros podamos tener un cuadro o un espejo de lo que sucede en Europa y de lo que sucede en Estados Unidos, porque nuestra infraestructura, inclusive con la de México, es muy pobre. No tenemos estos elementos y la cobertura social es ínfima. Entonces, digamos, es muy buena en Argentina, es muy buena, pero es muy pobre el país para poder otorgar todos estos elementos para poder dar el tratamiento. sin duda. El de la aspiración es buenísimo, me parece que eso
ha dado muy buenos resultados y sobre todo los bajos costos ha sido muy interesante. Pero aún así, yo sigo creyendo que el gran problema es el paciente que no llega a tiempo. Sí, ¿Sí? El paciente que no llega a tiempo porque más allá del infarto que se produce, aunque lo podamos hacer a las 6, 12 o 24 horas, siempre va a haber una lesión cerebral. Más allá de cualquiera de la recuperación completa, en un paciente después de un infarto cerebral nunca va a ser la misma. ¿Sí? así es. Lo que va a mejorar es el riesgo de la secuela. Muy bueno, te felicito por el trabajo y es una conjugación lo que se ha hecho hoy. Gracias, John, porque has logrado que ha sido una bellísima jornada donde hemos hablado Argentina y México como la evolución del stroke, pero que sigue siendo muy baja para la población en general. Sí, Sí. tan importante esta educación. En este tiempo, tiene tiempo para educación. Estamos en la casa, muchas personas. Y en Perú, con López Ibor, Carlos, que estuvo en España, López Ibor también es una persona que ha formado mucha gente, y de hecho muchos en América Latina también se han formado con él, con criterios diferentes. Casasco, yo estuve con Casasco también en París y también fui a Italia, en España, donde él estaba trabajando. Casasco y en la UC Lane, en California, donde estuviste, Víctor, tienen 3 maneras diferentes de enfrentar los problemas vasculares, pero todos van hacia un mismo objetivo, el tratamiento del ataque cerebrovascular. Y dijiste la última diapositiva algo interesantísimo. Está produciendo mucho más muertes y mucho más discapacitados y atacados que el COVID-19 en cifras terriblemente altas, ¿no? Lo que pasa es que no viene de a poquito, ¿no? No como esto que lo atacaron de pronto. Sí, definitivamente el ataque cerebral es un problema de salud pública, es la segunda causa de muerte en el mundo y es bueno hablar de la trombectomía y de todos los avances que se tienen hoy en día, pero recordemos que la trombectomía solo se realiza en el 10% de los pacientes que tienen un ataque cerebral, porque muchos de ellos pueden tratarse si llegan a tiempo, con RTPA, ¿no? Con trombólisis intravenosa. Otra cosa importante es que hay que, justamente como mencionó Felipe, pues todas estas campañas de concientización y para aclarar cómo se puede detectar un paciente son importantísimas, porque de esta manera la población va a llegar a un hospital sin tener que haber pasado varias horas. Pero algo falla en esto, porque yo ya hace 20 años, hace 20 y pico años que estoy, 25 estoy en neurocirugía y 20 en endovascular. Hacemos campañas y no se ha reducido tanto. Se necesita que es lo que yo digo en la fundación, ¿no? En la fundación de Hace Vida que yo presido, que debemos trabajar en 3 cosas. 1, las campañas. 2, la educación a los médicos, que a veces no hay educación, pero no al médico especialista, al médico general, porque el que maneja el paciente es claro, el médico general de una guardia, es ahí donde tiene que estar. Y la tercera es educar al Estado, porque hay gente que llega a manejar el Estado o manejar la salud en un Estado y no tiene idea de lo que es esto. Entonces, no conoce. Entonces hay que educar al Estado también. Pero además, no tanto la ley. En Argentina se está intentando hacer el del ACV, la ley del ACV. Lo que a mí me parece que es más importante es que haya programas respaldados por el Estado, fundamentados en la medicina pública, en la medicina privada, manejado y coordinado por médicos y educando a la población. Definitivamente, sí. Ok, podemos hablar mucho de esto, caballeros, pero vamos a seguir con el programa. Muchas gracias, Víctor, Gracias, por esta presentación y